Yo creo que es uno de las pocas ceremonias que van quedando que pretenden vincular al ciudadano a su patria, ¿eh? Palabra que quedó tan devaluada después del uso y abuso que la dictadura hizo de la misma, que parece que uno dijera patria y fuera facho, ¿viste? ¿No? Yo creo que hay que reivindicar el término y reivindicar el concepto. Cuando al joven se le hace jurar fidelidad a un símbolo, como es sin duda la bandera, yo creo que se está buscando atar la conducta de ese ciudadano del porvenir a los intereses generales de la comunidad en la cual actúa. Por lo tanto, soy definitivamente partidario de mantenerlo, sin creer que sea una solución mágica ni cosa por el estilo, pero en un momento donde el individualismo ha llegado a extremos tan notorios y tan radicales, esa vinculación a obligaciones con los demás, porque cuando yo juro fidelidad a la bandera estoy jurando de alguna forma fidelidad al lugar en que nací, a mis vecinos, a mis amigos, a la gente que me rodea, creo que hay que mantenerla. Si es opcional, equivale a eliminarla, ¿no? Es decir, anda a explicarle a un chiquilín de 13, 14 años, ¿no? Que el juramento de la bandera es una cosa que él puede hacer o no hacer según le venga en gana. Me parece que no, no sería lo más conveniente. Nos hacían formar en el patio del colegio aquellas mañanas de invierno, de julio, que nos moríamos de frío, ¿no? Para ver la ceremonia de izamiento de la bandera todos los días, cantando a veces la marcha Mi Bandera, que está completamente olvidada, ¿no? Y nosotros la conocíamos como si fuera, una canción infantil de esas que te cantan en la cuna, ¿no? Y me acuerdo que todo aquello tenía una emoción muy fuerte y nos tocaba hondamente, ¿no? A mí me parece que haber perdido ese tipo de símbolos, alguno pensará, bueno, no te hace mejor ni peor, pero a la medida que las vas dejando de lado, vas generando la idea de que cada individuo es una especie de isla que tiene que revolverse como pueda, que está en la ley de la selva, tiene que matar o morir, y ahí le va a ir, ¿no? Y el sentido de solidaridad, que creo que ha sido una de las cosas mejores que hemos heredado de nuestra historia, y concretamente de Artigas, se va de alguna forma difuminando y se va perdiendo. Cuando se escuchaba el himno, la gente se ponía de pie, se ponía de pie incluso en el cine, cuando a veces en una fecha patria se tocaba, se sacaba el sombrero. Ahora escuchan el himno y es como de escuchar una banda de rock, ¿viste? No le dan pelota, ¿no? Todo eso ha hecho que se debilite fuertemente la vinculación entre el ciudadano y su patria. Cuanto más lejos los militares, mejor. Y mirá que tengo amigos militares que quiero mucho. Pero, la mentalidad castrense, la mentalidad propia de lo que son en general estos ejércitos que no son populares, aunque les duele lo que voy a decir a algunos amigos míos, son ejércitos mercenarios, que fueron en definitiva los que trajeron los momentos más duros y peores de la historia de este país, cuando sucedió la dictadura, cuanto más lejos mejor. Por consiguiente, no soy partidario del servicio militar obligatorio y creo que es un acierto que no exista. La obligación de la jura de la bandera y su transformación en un acto administrativo que hace que el que no tenga la jura de la bandera no se pueda recibir, por ejemplo, lo tenemos en una ley de 1940, que es la ley 9.943, que es la ley a su vez que establece, la estoy mirando acá, la instrucción militar obligatoria. ¿Por qué la teníamos en el 40? Bueno, estaba la Guerra Mundial. Entonces se previó, para el caso de que hubiera una gran escalada de violencia a nivel mundial, que Uruguay pudiera volver a su estatuto de milicia popular, ¿no? Son como las dos grandes concepciones de las armas, o uno las tiene en forma mercenaria y profesional, o tenemos milicias populares. Y lo curioso de toda esta discusión de 2007 es que lo único que se deja, cuando ellos presentan el proyecto para derogar la instrucción militar obligatoria, dejan la jura de la bandera.
porque es un acto solemne, porque es un acto de fidelidad a nuestra patria, pero la fidelidad a la patria se puede hacer con todas las juras y compromisos que uno quiera, pero no obligar a que eso sea un acto administrativo del cual depende tener un montón de papeles después. Me parece que hay una distancia entre jurar a la bandera y tener un cierto sentido de la patria y la identidad nacional, y que uno no pueda pasar de años si no tiene la jura de la bandera. Entonces creo yo que se han confundido estas dos cosas. Y lo curioso o paradojal es que con la ley de defensa, la ley marco de defensa que se aprueba en el año 2010, la instrucción militar se pone como voluntaria. Y aunque no hay una derogación explícita de todo este proyecto, dice, se derogan todas aquellas normas que contradicen a la ley marco de defensa. Quiere decir que cuando la ley marco de defensa establece la instrucción militar voluntaria, se estaría derogando tácitamente la instrucción militar obligatoria y se ha transformado en una medida administrativa completamente anacrónica para los tiempos que corren, porque hoy sabemos perfectamente, tenemos identificado niño por niño, se sigue todo en red, está todo online, el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿para qué precisamos una jura de la bandera que sea obligatoria de este tipo? Yo creo que perfectamente podríamos hacer un proyecto de ley que modifique este artículo 28, al mismo tiempo que deberíamos derogar toda la ley 9.943. Son conceptos de otra época. Yo creo que la identidad de las personas hoy en día es mucho más fluida de lo que era antes. Sé que el Uruguay le costó mucho construirse como patria, entonces está lleno de rituales de este tipo, y el himno, y esto y lo otro. Me parece que la identidad de los uruguayos hoy es eso, es una identidad más fluida, tenemos mucha migración, mucha gente viviendo fuera de frontera, es un 14% de la población viviendo en otro país. Yo preferiría que para mantener la identidad resolviéramos lo del voto en el exterior antes que mantener estos rituales que van perdiendo sentido. La construcción de la patria hoy es una construcción con la patria en diáspora, es una construcción de ciudadanía, es una construcción de fraternidad y no de banderas o himnos o juras solemnes. La cuestión de la defensa pasa hoy por una cuestión de inteligencia vinculada a las comunicaciones, a la información, que no tienen que ver con la vieja instrucción militar. Así que me parece que si nosotros tuviéramos un enemigo de magnitud, no podríamos aguantar ni un segundo. O sea que lo que defiende al Uruguay son las leyes, la diplomacia, la inteligencia, y es eso. Si uno planteara este tema hacia adentro, de la izquierda o el oficialismo actual en el gobierno, ¿cuál sería la respuesta de poder llevar adelante la eliminación de esta jura? Ay, qué buena pregunta. Yo leyendo el informe en minoría de Rosadilla y de Menéndez, diría que vamos a tener una discusión importante con una parte de la izquierda que estaría en desacuerdo. Bien, parecería que la solución de poder llegar a un acuerdo estaría dada por dos cosas. La primera, eliminar la ley 9.943 y crear un artículo único, dejando de lado el concepto solemne de lo que sería la jura de la bandera, dejar artículo único y permitirla. El otro camino es eliminar, por supuesto, lo que se le dio a llamar Ministerio de Instrucción Pública. El otro camino es que por la vía administrativa el Ministerio de Educación y Cultura eliminara la obligatoriedad de este artículo, de toda la ley, y que permitiera que los uruguayos que hayan perdido o no tengan esa jura puedan seguir con su vida, puedan presentarse a los trabajos públicos, puedan seguir con todo lo que significa tener o no este papel. Pero para mi sorpresa, en esta búsqueda, como decíamos con Rosina al principio, me encontré con Leonardo Borges, en el cual lo presento. Gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Leonardo es profesor de historia, historiador, escritor, literato, que en el 2000 ganó el primer premio concurso nacional de los 150 años del fallecimiento de José Artigas por el Codicen. 2006, premio Bartolomé Hidalgo, Revelación, Cámara del Libro, por este libro que voy a mostrar, que casualmente habla y hace una investigación con respecto a lo que es la jura de la Constitución. Y en el 2009 recibió el premio Quijote del Instituto Cervantes de Montevideo. Bienvenido a esta mesa, más que credenciales para este tema. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué juramos la bandera un 19 de junio? Ahí, de alguna manera, hay un error bastante grande, un craso error, en lo que tiene que ver con la fecha.
¿no? A ver. Yo en el libro planteo de que hay una serie de anacronismos. Yo trato de no ponerme en contra de la jura de bandera. En realidad digo, bueno, creo que hay una serie de anacronismos y creo que la ley nació mal, ¿no? Y esa serie de anacronismos yo los voy enumerando en el libro. Es un libro corto, es un libro bastante, creo que ameno de leer, como para poder llegar al público más joven también, ¿no? Que es el que más entiende a uno. Creo que el 19 de junio hay un error muy grande en lo que tiene que ver con la bandera que juramos un 19 de junio. De hecho, juramos una bandera secesionista que nada tiene que ver con lo que fue la tradición artiguista y de hecho es el contrario, ¿no? De lo que fue la tradición artiguista, de la búsqueda de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la búsqueda de la autonomía de las provincias dentro de esa unión o de ese gran estado de las Provincias Unidas. Y de hecho, el nacimiento del Uruguay es todo lo contrario a lo que soñó Artigas. Y de hecho, los constructores y arquitectos del Uruguay son aquellos que estuvieron en contra de Artigas, ¿verdad? O lo dejaron, ya sea Rivera, ya sea Lavalleja, ya sea Oribe, o ya sea Nicolás Herrera, Lucas Oves, podemos enumerar una serie de personajes. Ahora, ¿qué día deberíamos jurar y a qué bandera? Es interesante eso, ¿no? Primero que nada, no estoy de acuerdo con la jura. Escuché lo que dijo Lincoln, me pareció interesante lo que dice Lincoln, pero en realidad también estoy de acuerdo con lo que vos dijiste. Creo que diferentes generaciones leen la historia de diferentes formas. ¿Qué bandera jurar? En realidad, yo no juraría ninguna bandera. Primero que nada porque el juramento es altamente vinculante, ¿no? Nosotros obligamos a nuestros muchachos de 13 años a jurar una bandera, ¿verdad? En un acto, ¿verdad? Que en realidad no fue pensado para ellos. Y ahí hay un pequeño anacronismo, pequeño gigante anacronismo, que tiene que ver con que la ley fue pensada, como bien dijo Constanza Moreira en 1940, la ley 9943 de instrucción militar, que es una ley que no fue pensada para menores de 18 años. De hecho, la ley, uno de los artículos dice, todo ciudadano natural o legal tiene obligación a jurar fidelidad al pabellón nacional. Todo ciudadano. De hecho, el espíritu de la ley era que juraran los mayores de 18, ¿verdad? Hay una discusión, porque... Tengo entendida que esta ley salió del Poder Ejecutivo en el año 40, pero no venía originalmente así, sino que se le agregó esta jura en el Parlamento. Eduardo Víctor Aedo. ¿Qué pasó ahí? Y los ¿Por qué? herreristas. Claro, Eduardo Víctor Aedo y los herreristas de alguna forma creían de que la jura de bandera iba a ayudar a que el ejército fuera más democrático, más nacionalista, ¿no? En esa idea nacionalista justamente del sector herrerista en aquellos años. Recordemos que Luis Alberto Herrera formaba parte del Senado que discutió esto, Eduardo Víctor Aedo también. El miembro informante era Claudio Williman, José Claudio Williman, ¿verdad? Obviamente no el historiador, sino su padre, sí, está claro. ¿verdad? Formó parte de aquella discusión y de hecho es el miembro informante que responde al senador Vázquez Varela cuando pregunta ¿dónde van a jurar los menores? Y Williman le dice, señor, los menores no van a jurar los mayores de 18 años. Entonces cuando yo me encontré con eso leyendo las actas parlamentarias, yo dije, estamos equivocados. O sea, quien reglamentó la ley, que fue del 43 en adelante, no leyó esto. En realidad, la ley fue hecha para mayores de 18, reservistas. Los reservistas debían jurar, o sea, aquellas personas mayores de 18 años. Desde el espíritu de la ley hasta la época, como bien dijo Constanza Moreira, era una época de guerra, o lo dijo Maistegui, una época de guerra. Bueno, de alguna manera, quizás o tal vez fuese entendible en aquel momento, en una época de guerra total. Fíjese ustedes que cuando se estaba discutiendo la jura de bandera, se estaba discutiendo la ley de instrucción militar, los nazis entraron a París en ese mismo momento y llegaban los cables que decían, bueno, Hitler entró a París, o sea, existía de alguna forma una idea de guerra o de cercanía de la guerra a América Latina, por lo tanto, tal vez podamos entenderlo por ahí. ¿Sos consciente que es fuerte lo que estás hablando en este momento, no? Estamos jurando una bandera que no deberíamos jurar, no debería ser el 19 de junio. Claro. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se sostiene en una comunidad o parte de la comunidad que sí respeta estos valores y que nos van a venir a buscar acá a la puerta del canal? No, de alguna forma, a mí lo que me sucedió cuando saqué este libro hace muchos años ya, es que gran parte, bueno, obviamente de la derecha estaba en contra, pero también una parte de la izquierda, y ahí me vi reflejado con lo que dijo Constanza Moreira, porque una parte de la izquierda me veía como una apátrida, como un tipo que en realidad, porque además justo se empalmó la salida de este libro con los primeros piquetes en Gualeguaychú. Entonces, claro, todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a decir eso? Fíjate que nos están cortando los puentes, los argentinos, qué sé yo. ¿Qué tendrá que ver? Pensaba yo, no tiene absolutamente nada que ver. Yo crecí en una sociedad
abierta. En realidad, yo no soy hijo de la dictadura, yo nací en el 81, por lo tanto, mi uso de razón fue en una sociedad no totalmente abierta, obviamente, pero democrática, quiero decir. Y de alguna forma, Uruguay es un país que se jacta o se ha jactado de ser democrático. Cuando Cristina Kirchner dice hace unos días, Artigas deberíamos haber aceptado a Artigas como argentino, ¿qué pasa acá en el trasfondo? ¿Qué está queriendo decir? No, en realidad, la autocrítica que hizo la presidenta Cristina a mí me encantó, a mí me gustó. Yo creo que sí, de hecho Artigas obviamente quería ser argentino, pero cuando hablamos del término argentino hay que ser muy sutil en la utilización de las palabras. No hablamos de la Argentina como el Estado-Nación actual, porque en los tiempos de Artigas no existía todavía el Estado-Nación Argentina. ¿Se entiende? Bien. O sea, hablamos de esa unión que podía tomar el término de Argentina, de hecho se autodenominaban con ese gentilicio la mayoría, pero no es la Argentina Estado-Nación con la cual nosotros formamos en contraposición nuestra nacionalidad. Porque claro, uno piensa en Argentina y piensa en, yo qué sé, en Tinelli, en Susana, en bobadas de ese tipo, ¿no? Y nos molesta. Pero en realidad, cuando hablamos de Artigas, tenemos que desembarazarnos de esos conceptos modernos de la nación argentina, de cómo se construyó, del peronismo, si querés. Desembarazate del peronismo para poder entender la frase. Jamás un Sarmiento, un Mitre, te iba a hablar de esa manera de Artigas. Jamás, porque la historia unitaria oficial argentina es antiartiguista. Entonces, que una presidenta argentina diga esta frase, obviamente que Cristina lo dice para picanear, porque es su estilo es picanear, es estar constantemente de alguna manera generando el Vox Populi. Pero si vas al trasfondo, y mirá que atrás de Cristina hay una serie de historiadores, hay una revalorización de Artigas en Argentina, una revalorización no como un caudillo uruguayo, sino como un caudillo regional, pero tampoco argentino desde el punto de vista actual. Hay que tener cuidado y ser muy fino cuando uno trata de analizar la utilización de Artigas por parte de los historiadores argentinos. ¿Cómo manejamos esto de la jura cuando nuestra jurisprudencia no tiene juramento? Ese Porque no es como Estados Unidos, que se hace una jura con toda una ceremonia, ¿no? Que uno lo ha visto en la televisión, lo ha leído. ¿Cómo se mantiene? No hay jurisprudencia que te mantenga el juramento, sin embargo juramos. Pero fíjate vos, cuando yo planteo los anacronismos, planteo primero el del 19 de junio. Luego planteo justamente que estábamos en una época de guerra que hoy no tenemos, pero al mismo tiempo abro un poquito el abanico y te la voy tirando así. En realidad, los senadores que votaron por unanimidad esta ley creían de que en realidad no era por la guerra, la ley de instrucción militar, sino que era para generar mejores uruguayos, porque de alguna forma... ¿La disciplina, me decís tú? Sí, suponían que la disciplina militar generaba mejores gurises. Fíjate vos la idea típica de la derecha, típica de los conservadores. Fíjate que Uruguay era gobernado por los terristas y los herreristas, ¿verdad? Después de lo que fue el golpe de Estado de Terra, donde los vallistas y los nacionalistas independientes se abstienen, ¿verdad? Y yo, la verdad, vayan a esas actas parlamentarias que no tienen desperdicio. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en un momento los senadores herreristas dicen, qué suerte que los nazis entraron a Francia. Se lo merecían. No, fíjate vos la idea esa conservadora, esa idea de... Porque en Francia gobernaba un Frente Popular. Ahora, permite que te interrumpa. En el 2006, en el semanario Búsqueda, el senador de ese momento, Jorge Saravia, integrante del MPP, manifiesta, deberíamos tener una educación militar y dándole a los estudiantes el manejo de las armas. Que en ese momento fue un escándalo y además esto fue avalado también por el actual ministro de Defensa, que a su vez en ese momento era senador del MPP, Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde choca la situación? ¿Hay intereses públicos, privados? ¿Hay intereses de izquierdas y derechas? ¿Hay buscar una historia o dejarlo todo así? Yo estuve leyendo las